¿Alguna vez te has preguntado cuánto de ti mismo estarías dispuesto a perder para salvar a alguien que amas? No hablo de sacrificar tu tiempo, tu comodidad o incluso tu moral. Hablo de algo más profundo, más oscuro. Algo que, una vez perdido, nunca podrás recuperar. Yo nunca me hice esa pregunta, hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó con un susurro en la oscuridad. Era una noche de invierno, y el frío cortaba como cuchillos. Mi hija, Lily, tenía solo 8 años. Era una niña frágil, de cabello dorado y ojos verdes que brillaban con una curiosidad infinita. Pero desde hacía semanas, esos ojos habían perdido su luz. Estaba enferma, y los médicos no sabían qué era lo que la consumía. Decían que era algo raro, algo que no podían diagnosticar. Pero yo sabía que era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, Lily estaba peor que nunca. Su respiración era superficial, y su piel estaba tan pálida que casi brillaba bajo la luz de la luna. Me senté a su lado, sosteniendo su mano fría, y juré que haría lo que fuera necesario para salvarla. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, tan suave que al principio pensé que era el viento. Pero no, era una voz, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Las palabras resonaban en mi mente, como si alguien estuviera hablando directamente dentro de mi cabeza. Samuel Graves, dijo la voz. Sé que estás escuchando. Me levanté de un salto, mirando alrededor. La habitación estaba vacía, excepto por Lily, que yacía inmóvil en la cama. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Puedo ayudarte, dijo la voz, ignorando mi pregunta. Sé lo que le pasa a tu hija, y puedo salvarla. ¿Cómo?, pregunté, aunque algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Ven a mí, dijo la voz, ven al bosque, y trae algo de valor. Antes de que pudiera responder, el susurro se desvaneció, dejando un silencio inquietante. Miré a Lily, cuya respiración se volvía cada vez más débil, y supe que no tenía elección. El bosque estaba a las afueras del pueblo, un lugar oscuro y silencioso que siempre me había dado mala espina. Pero esa noche, parecía aún más siniestro. Los árboles se alzaban como gigantes negros, y el viento susurraba entre las ramas, como si estuviera hablando en voz baja. Llevaba una linterna, pero su luz parecía débil contra la oscuridad que me rodeaba. Caminé durante lo que pareció una eternidad, hasta que llegué a un claro. Y allí, lo vi. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Estaba de pie en el centro del claro, envuelto en una capa negra que ondeaba sin viento. Su rostro estaba oculto bajo una sombra, pero podía sentir sus ojos, brillando como dos brasas en la noche. Samuel Graves, dijo, y su voz era suave, pero llena de poder. ¿Has venido? ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Soy alguien que puede darte lo que deseas, respondió, pero todo tiene un precio. ¿Qué precio?, pregunté, aunque algo en su tono me decía que no iba a gustarme la respuesta. Él se acercó, moviéndose con una gracia antinatural, y extendió una mano. En su palma había un pequeño frasco de cristal, lleno de un líquido rojo y espeso. Sangre, dijo, sangre de alguien que amas. ¿Qué?, pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué estás diciendo? Tu hija está muriendo, dijo él, y su voz sonaba casi compasiva. Pero puedo salvarla, solo necesito algo a cambio. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque algo en mi interior ya lo sabía. Él sonrió, y por primera vez, vi sus dientes. Eran afilados, como los de un depredador. Quiero que te unas a mí, dijo, que aceptes mi don, y que me des algo a cambio. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque algo en su tono me decía que no iba a gustarme la respuesta. Él se acercó más,
hasta que pude sentir el frío que emanaba de su cuerpo. Tu humanidad, susurró. Antes de que pudiera responder, extendió la mano y me tocó la frente. Y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. ¿Qué harías si te ofrecieran salvar a alguien que amas, a cambio de algo que nunca podrás recuperar? ¿Aceptarías? ¿O te negarías, sabiendo que condenarías a esa persona a una muerte segura? Esta es mi historia, y no tiene un final feliz, porque los vampiros no son criaturas de leyenda, son reales, y a veces, el precio de su ayuda es más de lo que estás dispuesto a pagar. No recuerdo cómo salí del bosque esa noche, solo recuerdo la sensación de frío, un frío que se había adherido a mis huesos y que no desaparecía, no importaba cuánto me abrigara. El frasco de cristal que el hombre de la capa negra me había dado pesaba en mi bolsillo como si estuviera lleno de plomo. Sangre, sangre de alguien que amas. Las palabras resonaban en mi mente, una y otra vez, como un eco que no podía silenciar. Cuando llegué a casa, Lily seguía en la cama, tan pálida y fría como la luna que brillaba fuera de la ventana. Me arrodillé a su lado, tomé su mano y juré que no la dejaría morir, no importaba el costo. El frasco brilló bajo la luz de la lámpara cuando lo saqué de mi bolsillo. El líquido rojo y espeso parecía moverse por sí solo, como si estuviera vivo. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Lily, su voz débil pero llena de curiosidad. Es medicina, mentí, tratando de sonar convincente. Algo que te hará sentir mejor. Ella asintió, confiando en mí como siempre lo había hecho, y eso fue lo que más me partió el corazón. Abrí el frasco y el olor que salió de él me hizo retroceder. No era el olor metálico de la sangre fresca, sino algo más profundo, más antiguo. Como tierra húmeda y hierbas podridas, pero no había tiempo para dudar. Con cuidado, acerqué el frasco a los labios de Lily y le di un sorbo. Ella tosió, pero tragó. Y entonces, algo cambió. Al principio, fue casi imperceptible. Un ligero rubor en sus mejillas, un brillo en sus ojos. Pero luego, su respiración se volvió más profunda, más regular. Y cuando me miró, sonrió. Me siento mejor, papá, dijo, y su voz sonaba más fuerte, más viva. Me sentí aliviado, pero también aterrorizado. Porque sabía que esto no era normal, sabía que algo oscuro había entrado en ella, y en mí. Esa noche, soñé con el hombre de la capa negra. Estaba en el bosque, rodeado de sombras que se movían como si estuvieran vivas. Has cumplido tu parte del trato, dijo, y su voz resonaba en mi mente. Ahora es mi turno. ¿Qué has hecho con mi hija?, pregunté, aunque algo en mi interior ya lo sabía. Él sonrió, y sus dientes brillaron en la oscuridad. Le he dado vida, dijo. Pero la vida tiene un precio, y pronto, tendrás que pagarlo. Me desperté sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Y entonces, lo vi. Lily estaba de pie junto a mi cama, mirándome con esos ojos verdes que ahora brillaban con una luz extraña. Papá, dijo, y su voz sonaba diferente, más profunda. Tengo hambre. ¿Hambre?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿De qué tienes hambre, cariño? Ella no respondió, en cambio, se acercó a mí, y por primera vez, noté algo en su boca. 2 pequeños puntos afilados, como colmillos, que brillaban bajo la luz de la luna. De sangre, susurró, y su voz sonaba como un eco en mi mente. Me levanté de un salto, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Lily me miró, y por un momento, vi el miedo en sus ojos. No quiero hacerte daño, papá, dijo, y su voz temblaba. Pero el hambre es demasiado fuerte. Lily, escúchame, dije, tratando de mantener la calma. Esto no es real, es solo un sueño.
Ella negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No es un sueño, susurró, es el precio. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. La seguí, pero cuando llegué al pasillo, ya no estaba. Solo había una ventana abierta, y el viento frío entraba, llevándose consigo el último rastro de mi hija. Esa fue la última vez que vi a Lily como una niña. Porque lo que vino después, eso ya no era mi hija. ¿Qué harías si la persona que más amas se convirtiera en algo que ya no reconoces? ¿La perseguirías, incluso si eso significa enfrentarte a algo que va más allá de la comprensión humana? Me pregunto si tomé la decisión correcta, porque los vampiros no son criaturas de leyenda, son reales, y a veces, son las personas que más amas. La noche en que Lily desapareció, el pueblo cambió. No de manera visible, no al principio. Pero algo en el aire se volvió más pesado, más oscuro. La gente comenzó a murmurar sobre cosas extrañas, animales encontrados muertos, sus cuerpos desangrados por completo. Y luego, las desapariciones. Primero fue el viejo Thompson, el dueño de la tienda de comestibles. Lo encontraron en el bosque, pálido y frío, con 2 pequeños agujeros en el cuello. Luego fue la familia Carter, que vivía al otro lado del pueblo. Nadie sabía qué estaba pasando, pero yo lo sabía. Lo sabía porque cada noche, soñaba con ella. Lily, en mis sueños, ella estaba en el bosque, rodeada de sombras que se movían como si estuvieran vivas. Me llamaba, su voz un susurro en mi mente. Papá, ayúdame, decía. No puedo controlarlo. Y cada mañana, me despertaba con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Sabía que tenía que encontrarla, sabía que tenía que salvarla, incluso si eso significaba enfrentarme a algo que no entendía. Fue entonces cuando conocí a Clara. Clara era una cazadora, una de esas personas que parecen salidas de una película de terror. Llegó al pueblo una mañana, conduciendo una camioneta vieja y llena de símbolos extraños pintados en los costados. Tenía el cabello corto y oscuro, y unos ojos grises que parecían verlo todo. He oído que tienen un problema, dijo, mientras tomaba un café en la única cafetería del pueblo. Algo que está matando a su gente. No sé de qué estás hablando, mentí, aunque algo en su mirada me decía que no me creía. Ella sonrió, un gesto frío y calculador. No me mientas, Samuel, dijo. Sé lo que está pasando, y sé que tu hija está involucrada. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Porque no es la primera vez que veo algo así, respondió. Y si no haces algo pronto, no será la última. Clara me explicó que había estado siguiendo a una criatura, algo que no era humano pero que alguna vez lo había sido. Algo que se alimentaba de sangre y que podía convertir a otros en lo mismo. Es un vampiro, dijo, y su voz sonaba grave. Y si no lo detenemos, va a matar a todos en este pueblo. ¿Y Lily?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. Clara me miró, y por un momento, vi algo de compasión en sus ojos. Lo siento, Samuel, dijo. Pero tu hija ya no es tu hija, es una de ellos. No, dije, negando con la cabeza, no puede ser. Lo es, insistió Clara, y si no haces algo pronto, va a matar a alguien más. Esa noche, Clara y yo fuimos al bosque. Ella llevaba una mochila llena de cosas extrañas, crucifijos, botellas de agua bendita, estacas de madera. Yo llevaba solo una linterna y el frasco de cristal que el hombre de la capa negra me había dado. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, señalando el frasco. Algo que me dio él, respondí, sin querer dar más detalles. Ella asintió, como si ya lo supiera. Guárdalo, dijo, podría ser útil. Caminamos en silencio, siguiendo el rastro de Lily.
Clara parecía saber a dónde iba, como si pudiera sentir la presencia de la criatura. Y entonces, la encontramos. Lily estaba en un claro, rodeada de sombras que se movían como si estuvieran vivas. Su cabello dorado brillaba bajo la luz de la luna, pero su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos brillaban con una luz roja que me heló la sangre. Lily, llamé, tratando de mantener la calma. Soy yo, papá. Ella se volvió hacia mí, y por un momento, vi algo de la niña que había sido. Pero luego, su rostro se distorsionó, y sus colmillos brillaron en la oscuridad. Papá, susurró, y su voz sonaba como un eco en mi mente. Tengo hambre. No, Lily, dije, retrocediendo, no hagas esto. Ella se acercó, moviéndose con una gracia antinatural, y entonces, Clara intervino. Lily, detente, gritó, sosteniendo un crucifijo en una mano y una estaca en la otra. Lily se detuvo, mirando a Clara con esos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. No puedes detenerme, dijo, y su voz sonaba como un susurro en el viento. Soy más fuerte que tú. Lo sé, respondió Clara, pero no estoy sola. Y entonces, sacó algo de su mochila. Era un espejo pequeño, pero no reflejaba la luz de la luna. En su lugar, mostraba una imagen de Lily, pero no como era ahora. Mostraba a la niña que había sido, con su cabello dorado y sus ojos verdes llenos de vida. Lily miró el espejo, y por un momento, vi el dolor en sus ojos. Esa ya no soy yo, susurró, y su voz temblaba. Ella se fue. No es demasiado tarde, dije, acercándome a ella. Todavía puedes volver. Ella me miró, y por primera vez, vi el miedo en sus ojos. No puedo, dijo, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El hambre es demasiado fuerte. Entonces déjame ayudarte, dije, sosteniendo el frasco de cristal. Toma esto. Ella miró el frasco, y por un momento, vi la duda en sus ojos. Pero luego, asintió. Está bien, susurró, pero prométeme que no me dejarás. Nunca, dije, y le di el frasco. Ella lo tomó y bebió el líquido rojo y espeso, y entonces, algo cambió. Su cuerpo se estremeció, y sus ojos se cerraron. Cuando los abrió de nuevo, ya no brillaban con esa luz roja, eran verdes, como antes. Papá, dijo, y su voz sonaba como la de una niña. Lo siento, no tienes que disculparte, dije, abrazándola. Estás a salvo ahora, pero entonces, Clara intervino. Samuel, no es tan simple, dijo, sosteniendo la estaca. Ella todavía es una de ellos. No, dije, protegiendo a Lily con mi cuerpo, no la lastimarás. No tengo elección, respondió Clara, si no lo hago, va a matar a alguien más. Entonces tendrás que pasar por encima de mí, dije, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Clara me miró, y por un momento, vi el conflicto en sus ojos, pero luego, asintió. Está bien, dijo, pero esto no ha terminado. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándonos solos en el claro. Esa fue la última vez que vi a Clara, pero sabía que no era el final, porque los vampiros no son criaturas de leyenda, son reales, y a veces, el precio de salvarlos es más de lo que estás dispuesto a pagar. ¿Qué harías si la persona que más amas se convirtiera en algo que ya no reconoces? ¿La protegerías, incluso si eso significa poner en peligro a otros? Cada día que pasa, me pregunto si tomé la decisión correcta. Porque los vampiros no son criaturas de leyenda, son reales, y a veces, son las personas que más amas. Después de aquella noche en el bosque, todo cambió. Lily ya no era la misma, pero tampoco era la criatura que había sido. Era algo intermedio, algo que no podía explicar. Sus ojos ya no brillaban con esa luz roja, pero a veces, en la oscuridad, podía ver un destello de algo oscuro en ellos. Clara no regresó, pero sabía que no se había ido para siempre. Podía sentir su presencia,
como una sombra que nos seguía a donde quiera que fuéramos, y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a ella. Pero por ahora, mi única preocupación era Lily. Ella estaba mejor, pero no del todo. Todavía tenía esos momentos en los que el hambre la consumía, y yo tenía que asegurarme de que no lastimara a nadie. Le daba sangre de animales, pero sabía que no era suficiente. Sabía que, eventualmente, necesitaría algo más. Papá, dijo una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el porche de nuestra casa. ¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé, cariño, respondí, tratando de mantener la calma. Pero no importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Ella asintió, pero no parecía convencida. Tengo miedo, susurró. Miedo de lo que pueda hacer. No tienes que tener miedo, dije, abrazándola. Juntos, encontraremos una manera. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Sabía que, eventualmente, tendría que tomar una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Esa decisión llegó una noche fría de invierno. Estábamos en casa, tratando de vivir una vida normal, cuando escuchamos un golpe en la puerta. Era Clara. Samuel, dijo, su voz grave y llena de urgencia. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque algo en su tono me decía que no iba a gustarme la respuesta. Hay algo que no te dije, dijo, mirando a Lily con esos ojos grises que parecían verlo todo. Algo sobre el frasco que te dio el hombre de la capa negra. ¿Qué cosa?, pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Ese frasco no era solo para Lily, dijo Clara. Era para ti también. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque algo en mi interior ya lo sabía. Clara se acercó, y por primera vez, vi algo de compasión en sus ojos. El hombre de la capa negra no solo quería a Lily, dijo, te quería a ti también, y ahora, es tu turno. ¿Mi turno?, pregunté, aunque algo en su tono me decía que no iba a gustarme la respuesta. Sí, respondió Clara, el frasco que le diste a Lily solo fue el principio. Ahora, tienes que completar el ritual. ¿Qué ritual?, pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Clara me miró, y por un momento, vi el dolor en sus ojos. Tienes que beber su sangre, dijo, es la única manera de salvarla. ¿Qué?, pregunté, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No puedo hacer eso. Tienes que hacerlo, insistió Clara, si no lo haces, Lily se convertirá en algo peor. Algo que no podrás controlar. No, dije, negando con la cabeza, no puedo. Entonces la perderás, dijo Clara, y su voz sonaba grave. Y no solo a ella, a todos en este pueblo. Miré a Lily, que estaba sentada en el sofá, mirándonos con esos ojos verdes que brillaban con una luz extraña. Papá, dijo, y su voz temblaba. Hazlo. No, dije, sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. No puedo. Tienes que hacerlo, insistió Clara, es la única manera. Y entonces, supe que no tenía elección. Tomé el frasco de cristal que el hombre de la capa negra me había dado y lo abrí. El líquido rojo y espeso brilló bajo la luz de la lámpara, y por un momento, dudé. Hazlo, papá, dijo Lily, y su voz sonaba como un susurro en mi mente. Por favor, y entonces, bebí. El mundo se apagó en un instante. Sentí que mi cuerpo ardía desde dentro, como si el líquido rojo y espeso que había bebido estuviera consumiéndome. Mi visión se oscureció y, en el abismo de mi mente, vi al hombre de la capa negra. Sonreía. Bienvenido, Samuel, susurró. Ahora entiendes el precio. Mi conciencia flotó en un vacío sin tiempo. Vi imágenes fugaces, el bosque cubierto de niebla, sombras retorciéndose entre los árboles, ojos rojos observándome desde la oscuridad. Y luego, vi a Lily, mi hija, mi sangre, su rostro pálido, sus labios temblando, su mirada llena de miedo y algo más, resignación. Cuando volví en mí, estaba en el suelo.
Mi corazón latía con una lentitud antinatural, y cada pulso enviaba una ola de frío a través de mis venas. Levanté la vista y vi a Clara, apuntándome con una estaca de madera. Samuel, su voz sonaba tensa, como si estuviera decidiendo en ese momento si debía matarme. ¿Qué sientes? Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Mi piel ardía de una manera diferente, como si algo dentro de mí estuviera despertando. Miré mis manos, pálidas, con las venas marcadas como grietas en mármol negro, y entonces lo sentí. El hambre, era un vacío en mi pecho, un agujero que se expandía con cada segundo. Podía escuchar los latidos del corazón de Clara, el flujo de su sangre bombeando en sus venas. Por un instante, me vi a mí mismo saltando sobre ella, arrancándole la garganta, bebiendo hasta saciarme. No, parpadeé, luchando contra el instinto primario que rugía dentro de mí. Papá, susurró Lily. Me giré hacia ella. Sus ojos verdes se reflejaban en los míos, y por primera vez, entendí. No era solo ella quien se había convertido en algo más, ahora, yo también lo era. Samuel, tienes que tomar una decisión, dijo Clara, sin bajar la estaca. O los detienes, o nos aseguramos de que ninguno de ustedes lastime a nadie más. Los detienes. Solo entonces lo comprendí. No éramos los únicos. El hombre de la capa negra nos había convertido en algo más que padre e hija. Nos había transformado en lo que él era. Susurros antiguos resonaron en mi cabeza, promesas de eternidad, de poder, de una nueva existencia. Pero también, la condena, porque sabía que la sed nunca se iría. Y Lily también lo sabía. Me acerqué a ella, con un peso en el pecho. No era miedo, ni dolor, era certeza. Lily, susurré, tomando su mano. Te prometí que nunca te dejaría. Lo sé, papá, susurró, y en sus ojos vi lágrimas, pero también alivio. Clara se tensó cuando levantó la mano y tocó el rostro de mi hija. Luego, en un movimiento rápido, la traje hacia mí y la abracé con fuerza. Te amo, susurré en su oído, y antes de que pudiera reaccionar, con un movimiento preciso y veloz, giré su cuello con todas mis fuerzas. Un crujido seco resonó en la habitación. Lily cayó en mis brazos, su cuerpo sin vida y su rostro congelado en una expresión de sorpresa. Clara jadeó, sin saber qué decir. Yo solo la sostuve, sintiendo como la sangre que compartíamos se desvanecería de su piel. El hambre rugió en mi interior, pero no me importó, porque en ese momento, había recuperado mi humanidad, y no me quedaba nada más. Cerré los ojos y sonreí. Termina con esto, Clara. Ella no respondió, pero sintió el movimiento en el aire. El filo de la estaca perforó mi pecho. Dolió, pero no luché. No quería seguir existiendo en la oscuridad. El último pensamiento que tuve antes de que la muerte me envolviera fue el rostro de Lily, como era antes. Su risa, su inocencia, y entonces, el vacío me reclamó. Los rumores en el pueblo se disiparon con el tiempo, las muertes cesaron, la gente olvidó, como siempre hacen los humanos cuando la verdad es demasiado aterradora para enfrentarla. Clara se fue al amanecer, sin decir adiós. Y en lo más profundo del bosque, donde la niebla nunca se levanta, una figura con una capa negra observa en silencio. Esperando, porque los vampiros no son criaturas de leyenda, son reales, y siempre encuentran a alguien dispuesto a pagar el precio. Consejo del encapuchado, recuerda suscribirte.